Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, en este día hermoso que el Señor nos ha dado para que nos gocemos y nos alegremos en el Señor. Podemos comunicarnos, agradecemos al Señor por ello, por estos medios electrónicos y compartir la adoración, la alabanza, la meditación de la palabra del Señor en tiempos en los cuales no podemos congregarnos físicamente. Rogamos al Señor que pronto tal vez podamos hacerlo, pero tenemos que esperar el tiempo prudente en que la autoridad sanitaria lo autorice y en que efectivamente veamos que los riesgos han desaparecido, lo cual no se ve muy cercano. Pero mientras tanto el Señor nos provee de estos medios que podemos compartir la palabra del Señor y debemos seguir usándolos y alegrándonos que tengamos esta oportunidad de meditar en su palabra y de gozarnos los unos con los otros en la adoración. Estamos predicando sobre ciertos mandatos del Señor, exigencias que Él hace a sus discípulos, a los creyentes y a todos los hombres en realidad. Y estuvimos en el último mensaje hablando sobre aquello que se refería al enojo. Decíamos, cuidado con la ira pecaminosa, con el enojo pecaminoso. Leeremos de nuevo el texto que leímos y la parte final, que es la que nos permite hoy día seguir con la temática para completar la enseñanza del Señor. En Mateo capítulo 5 del 21 al 26, dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor bendiga su palabra. Tengamos un momento de oración. Dios y Padre Santo, infinito y eterno Señor, pedimos la dirección e iluminación de tu Santo Espíritu para que abra nuestra mente y nuestros corazones y podamos entender esta palabra tuya, Señor, y que esta palabra obre en nosotros aquello para lo cual tú la envías, por Cristo Jesús el Señor. Amén. La vez pasada estuvimos hablando sobre este texto y hablamos sobre la forma que Jesús interpreta el sexto mandamiento, aquel que decía no matarás. Y el Señor dice, oísteis que fue dicho a los antiguos.
El Señor no se está refiriendo a los antiguos como alguien del pasado que no tiene ya validez, sino que Él está recordando, es tan antiguo este mandamiento como Moisés: no matarás. Y Él dice que basta el enojo o la ofensa contra el hermano para hacerse culpable de este mandamiento. Esa es la forma que Él interpreta en este pasaje y en otros pasajes esto del mandamiento de Moisés: no matarás. Después dijimos que el enojo es una reacción natural. Se produce por diferentes cosas, surge en nosotros casi espontánea ante la injusticia, ante la violencia, ante el pecado, ante el abuso. Y Cristo, dijimos también, prohíbe el enojo pecaminoso, el enojo irreflexivo que no piensa. Debemos nosotros, por cierto, dijimos, detestar la injusticia, la impiedad, detestar la inmoralidad, la blasfemia y otras conductas pecaminosas por amor al Señor y a su palabra. Pero debemos cuidarnos de la ofensa, el desprecio y de cultivar el odio en nuestras reacciones. Continúa la enseñanza del Señor del versículo 23 al 26 que veremos, a lo que nos abocaremos hoy. Y el Señor ahí establece lo que hemos llamado la forma de cómo enfrentar nuestro enojo. El Señor nos da pautas generales sobre nuestras conductas, cómo controlar nuestras reacciones, nuestros impulsos, hasta dónde debemos ir. Recuerda la enseñanza del Señor en este mismo Sermón del Monte, cuando Él habla de amar al enemigo. Habla de hacer bien al que le hace mal. Aquí el Señor da una salida para evitar que nuestro enojo, por digno, por legítimo que pueda parecer o que pueda ser, se prolongue más de lo indebido, o de lo debido, más de lo debido, más de lo justo, o que sea desproporcionado. Recuerde esa cita que leíamos de el filósofo griego Aristóteles. Cualquiera puede encolerizarse o enojarse, eso es fácil, decía él. Pero enojarse con la persona precisa, en la ocasión justa, para un propósito recto y de manera recta, eso no es fácil. Por cierto, normalmente nuestras reacciones de enojo son la mayor parte del tiempo de mayor volumen o en una mayor proporción que la causa que lo causó. Sobre todo si es algo que nos ofende o nos toca personalmente. Tanto la reacción frente al que nos hace mal, a nuestro enemigo, como frente a aquel que obra el mal, aunque no nos afecta a nosotros directamente. Podríamos decir, por ejemplo, el mal social, el mal que alguien le causa a un grupo determinado por su color, por su posición social, o porque él tiene el poder para abusar económicamente, por ejemplo. O digo, la reacción frente a ello, o al pecado. En caso de nuestro, debe ser una reacción movida, fíjese, por el amor. Primero, al Señor. Segundo, a su palabra. Y luego, al prójimo. El Señor recuerda, si vas al culto, o si vas a la oración, o si vas a cualquier servicio religioso, o si vas a llevar tus ofrendas a Dios, y te recuerdas que hay algo en ti contra tu hermano, o de ese hermano contra ti. Si tú le ofendiste, en resumidas cuentas, o él se sintió ofendido por tu conducta, o aun si él te ofendió a ti, ve y pídele perdón. Si es el caso,
O si no, reconcíliate pronto con tu hermano, perdónale. O exprésale el perdón, puede que lo hayas perdonado de corazón, pero díselo de palabra. No dejes que se profundice ni que se prolongue el enojo de él contra ti, ni menos que se ponga el sol sobre tu enojo con él. Evita el pleito, no llegues al pleito. Era común en los tiempos del Señor que la gente llevara las cosas a los ancianos y que se juntaban en cierto lugar. El salmista decía, están los ancianos en la puerta. Claro, ahí se reunían en la puerta de las ciudades en ese tiempo, en los tiempos del salmista, y ellos juzgaban la situación que traían conflicto los ciudadanos. En este tiempo no era distinto, pero acudían probablemente a la sinagoga o al templo. Y dice, mientras vas con tu hermano en el camino, reconcíliate con él. Porque, o si vas al culto también, cualquier acto religioso, porque cualquier sacramento, cualquier adoración, acto de ofrenda, de oración, no será aceptable a Dios si lo hacemos cuando estamos enojados. Infelizmente, hay quienes prefieren seguir enojados y abstenerse de la adoración, de la oración, del sacramento, de la cena o aún del culto. Y su acto significa un doble pecado. Están cometiendo un doble pecado. Están demostrando falta de caridad. El pecado del prójimo o hermano está actuándose con él con esa falta de caridad o falta de piedad cuando se va a adorar con esta o dejando de adorar por esta no querer perdonar, no querer reconciliarse, no querer superar esta diferencia. Un pecado no excusa al otro, al revés, lo agrava. Justificarse por la inasistencia o falta, por estar enojado con el hermano o con el pastor, está solamente poniéndole una carga mayor a ese pecado que tenemos o que llevamos dentro. El no seguir el mandato del Señor, el consejo de ir y reconciliarnos, puede volverse en contra nuestra, y el Señor nos advierte. El Señor dice que si dejamos para después este paso, ahí en el versículo 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y no esté al alguacil y luego vayas a la cárcel. Es decir, está diciendo, ponte de acuerdo mientras hay posibilidades de subsanar aquella diferencia, dar ese paso reconciliatorio antes de llegar a un pleito mayor en el cual podemos perder algo más que nuestro propio orgullo que está herido. ¿Se acuerda de la enseñanza aquella de la capa y la túnica? Si él te pide la capa, dale también la túnica. Es decir, no pelees por algo que tiene un valor, por cierto, pero que puede ser de menos valor que lo que puedes perder después. Evitar el pleito puede significar una pérdida inicial, pero que puede implicar evitar perder el pleito y sufrir un mayor castigo. Es decir, como dicen muchos abogados actualmente, ¿no? O asesores legales, un mal arreglo puede ser un beneficio o es mejor que un buen juicio, más económico que un buen juicio. Hay que considerar un mal arreglo versus un beneficio que podemos tener. Por eso, ponte de acuerdo en el camino. Pero también tiene un efecto espiritual en nosotros. Reconcíliate y trae entonces tu ofrenda. Es decir,
elimina todo aquello obstáculo, toda aquella cosa que puede hacer poco agradable ante Dios, la ofrenda que traemos, o le quita el valor a la ofrenda o la adoración que queremos presentar ante el Señor. El reconciliarnos con el hermano nos pone también, recuérdelo, a cuentas con el Señor. Nos pone en condiciones de dar al Señor el honor, la honra y la adoración adecuada y en condiciones apropiadas. Nos pone en consonancia con lo que Él quiere de nosotros, con el amor al prójimo como a nosotros mismos, con lo que Él enseña del amor al enemigo o al que nos hace mal. Nos acerca más a lo que Jesús mismo fue e hizo y lo que Él demanda de nosotros. Pregúntese, ¿qué tal usted? ¿Cómo anda en su enojo? ¿Es, como dice el dicho, de mecha corta, que se enciende rápido? ¿Es dado a guardar rencor o a conservar el enojo para que aflore tiempo después o cada vez que puede? Como en las peleas de matrimonio se hace chistes con esto, ¿no? Pero se saca a relucir la antigua rencilla, una cosa que ya fue juzgada, fue supuestamente perdonada y debiera estar olvidada. Y no, pero al año no sé cuántito me sacaste tal cosa. Hay gente que es así, que dice que perdona, pero que no olvida. O que guarda las heridas y las tiene allí en un rinconcito para que frente al menor impacto de alguna cosa futura se reabra y surja todo ese rencor y ese enojo guardado. Cuídese pues del enojo pecaminoso. Más bien, cuídese de todo enojo para no hacerlo pecaminoso, para no transformarlo en pecado. Recuerde la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios: airaos, pero no pequéis. Airaos, porque es una reacción natural, pero cuidado con caer en el pecado por esa ira. No deis lugar al diablo, porque él se aprovecha de nuestros sentimientos, de nuestras reacciones naturales para hundirnos, para destruirnos o para apartarnos del camino verdadero. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que al llegar la noche podamos estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Por eso es importante entender la verdadera enseñanza y correcta enseñanza del Señor. Él no nos dice no enojéis, pero si se enojáis con el fin de causar daño al hermano, vengarnos vosotros mismos, etc., estamos cayendo en el enojo pecaminoso. Y el Señor nos dice, no dais lugar que el diablo se posesione en vosotros y que vuestra ira y vuestro enojo, por muy legítimo que pueda parecer o sea movido por causas legítimas, se prolongue y os empiece a corroer por dentro, a destruir y a dañar en vuestra fe y en vuestro espíritu. Que el Señor nos ayude a entender, a mirar su ejemplo de compasión hacia los demás, pero también su ejemplo de gran perdón y acogida al pecador arrepentido. Los hombres querían apedrear a la mujer que le trajeron porque la sorprendieron en el acto del adulterio. Y el Señor les dice: el que esté de vosotros sin pecado, lance la primera piedra contra ella. Y se puso a escribir en el suelo. No sabemos qué escribía, pero ellos se fueron todos. Y cuando levanta la cabeza no ve a nadie, sino a la mujer, y le pregunta: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si se enoja, el Señor no lo va a condenar. Pero si persiste con el enojo por tiempo, lo prolonga,
o si ese enojo causa que usted le haga mal, o quiera el mal del prójimo, o lo trate mal, y se acueste con el enojo, y se levante con el enojo, y deje de asistir o congregarse en la iglesia o participar del sacramento por el enojo, está pecando. Y póngalo en las manos del Señor. El Señor, hay perdón, hay misericordia para todas estas situaciones. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender su palabra y hacerla parte de nuestra vida. Oremos. Dios y Padre Santo, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú, Señor, la apliques en nuestras vidas, en aquello que corresponde. Que tú, Señor, nos ayudes a controlar nuestros impulsos, que nos ayudes, Señor, a controlar nuestras reacciones, que nos ayudes a no cultivar en nosotros el enojo, Señor, contra el prójimo o las malas reacciones frente a situaciones que nos pueden ofender, lastimar o ir contra aquello que nosotros creemos. Perdónanos, Señor, cuando actuamos así. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a como tú viviste la vida en la tierra y como tú quieres según estos mandatos que vivamos. Guárdanos en tu amor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y permítenos en esta semana que iniciamos poder poner en obra esta enseñanza en nuestras vidas. Guárdanos en tu amor y con tu gracia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos. Amén. Mas el Dios